Bien, ahí empezamos a grabar la clase, entonces parece que dura 2 horas solamente la grabación. Espero que le haya servido el video que les envié. La semana pasada estuvimos viendo, lo último que vimos fue el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y vimos un video que nos mostraba las partes del tabernáculo. Hoy día vamos a verlo, ahora ya en imágenes, ¿no es cierto? Esto es lo que se nos presentó en el video. Esto es el tabernáculo. Si vemos la parte de acá arriba de la pantalla, vamos a ver que había un atrio o patio. El tabernáculo en sí estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. La puerta la tenemos acá, podemos decir en el lado, este estaba en el lado oeste, ¿ah? Si nos fijamos en los puntos cardinales, la puerta estaba hacia el lado oeste. Cuando uno entraba, era una puerta, digamos, entraban por acá, esta línea media color fucsia o morado, es como la puerta, pero uno entraba por el costado, ¿no es cierto? Ahí estaba la puerta. Espérense un poquito, veamos quién viene llegando. Y cuando uno entraba entonces, uno entraba primero al atrio. Y en el atrio habían dos enseres. El altar de bronce, que es lo primero que uno se encontraba acá. Aquí se hacían los sacrificios, aquí se quemaban los sacrificios. Era el sacerdote el que hacía esta parte. Este es el altar de bronce, como vimos el video. Aquí se quemaba el holocausto o la ofrenda que se traía. Después estaba entre el lugar santo y el altar de bronce o altar del holocausto, estaba el lábrago o una fuente donde había agua, y los sacerdotes, para poder ministrar, para poder entrar al lugar santo, tenían que lavarse en esta fuente, en este lavacro, tenían que lavarse. Una vez que se lavaran manos y pies, podían entrar al lugar santo. Todos los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Al lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año solamente el sumo sacerdote. En el lugar santo nosotros encontramos primeramente la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué es lo que es esto? Todos los sábados se colocaban ahí 12 panes en esta mesa, representando a las 12 tribus, y era como una ofrenda por el sostenimiento o mantenimiento que Dios tenía por su pueblo. Entonces eso significaba esa mesa con los 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. Al frente teníamos nosotros el candelabro de oro con sus 7 lámparas. Y antes de entrar al lugar santísimo encontrábamos nosotros el altar del incienso. Cada una de estas partes, por supuesto, tiene un simbolismo que vamos a ver enseguida. Luego había otra cortina. Bueno, primero estaba la entrada al atrio, ¿no es cierto? Luego, para entrar al lugar santísimo había una cortina, un primer velo. Y ahí entraba entonces, como decía, todo tipo de sacerdote podía entrar ahí. Luego, para entrar al lugar santísimo había otra cortina, un segundo velo, y ahí se encontraba el arca del pacto. Como vimos, el arca del pacto nosotros era una caja enchapada en oro, ¿no es cierto? Y arriba tenía, eso es el arca, arriba como tapando el arca o tapando el cajón estaba el propiciatorio. El propiciatorio era una plancha también de oro que tenía dos querubines con sus alas extendidas uno hacia el otro. En ese lugar, en el propiciatorio, en esta plancha de oro, donde estaban los dos querubines,
el sumo sacerdote una vez al año colocaba sangre en este lugar para expiar el pecado del pueblo. Ese era el rito que se hacía en el lugar santísimo. Repito, una vez al año en el día de la expiación, y esto lo hacía solamente el sumo sacerdote. Entonces este es el atrio. El video ahí lo muestra con bastante detalle. Yo le compartí el video para que vayamos más o menos conociendo cada una de sus partes. Veamos el simbolismo. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios, o lo que se llama la Shequina, o el habitar de Dios. Allí era donde, digamos, se presentaba a Dios, o era estar en la presencia misma de Dios. El lugar santísimo representa la presencia misma de Dios. Por eso ahí se hacía la expiación por los pecados una vez al año. Lo hacía el sumo sacerdote por los pecados de todo el pueblo. El atrio nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Primeramente, como les dije, en el atrio estaba el altar del holocausto o altar de bronce, y ese altar simbolizaba la expiación. Y la expiación nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el oferente o el pecador, el judío, el israelita, llegaba a la puerta del tabernáculo con el animal que iba a sacrificar, y era en el altar del holocausto donde se hacía este sacrificio. Dependiendo del sacrificio, se quemaba todo o parte del animal. Entonces, el altar del holocausto simboliza la expiación. Podemos decir, se muere un ser inocente, en este caso un animal, para que sea perdonado el pecado del oferente o el pecador. Luego, el lavacro demuestra que es necesario santificarse para acercarse a Dios. Allí en el lavacro o fuente, los sacerdotes se lavaban pies y manos, y de esa manera podían entrar. Entonces eso nos habla de la santidad con la cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Expiación nos habla ahora del sacrificio de Cristo. También el lugar santo representa, o el simbolismo que tiene, es el culto que a Dios le agrada. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Por ejemplo, encontramos el altar del incienso, que nos enseña que una vida de oración es imprescindible para agradar a Dios. El incienso simboliza las oraciones, la alabanza y la intercesión. La mesa de los panes de la proposición, o también llamado panes del rostro o panes de la presencia, era una ofrenda de gratitud de parte de las 12 tribus. Se cambiaban una vez a la semana. Entonces, yo me acerco a Dios con incienso, me acerco a Dios con ofrenda. Y tenemos el candelabro de oro, el cual simboliza al pueblo de Dios, el cual debía ser luz para las naciones. Déjeme permitir que entren más hermanos. Ya. Ahí llego. Bien, entonces, repito, el lugar santo enseña cómo tenemos que nosotros rendirle culto, adoración y alabanza al Señor. Con oraciones, con alabanza, con intercesión, con ofrenda, que es lo que representa la mesa de los panes de la proposición, y también siendo nosotros
eh, luz para las naciones. El candelabro de oro nos habla del testimonio que nosotros tenemos que dar a las naciones. Entonces, esa es la forma como a Dios le agrada que nosotros nos presentemos en su presencia. Repito, con oraciones, alabanza, intercesión, con ofrenda y siendo ejemplo o luz para las naciones. El Hijo de Dios. ¿Cómo vemos nosotros al Hijo de Dios acá? La idea central del tabernáculo es que Dios habita en medio de su pueblo. Su plena realización se encuentra en la encarnación de Cristo. Tabernáculo significa o quiere decir que Dios está en medio de su pueblo. Recordemos que el tabernáculo estaba al centro de las 12 tribus de Israel. Había 12 tribus al este, 12 al oeste, 12 al norte y 3 tribus al oeste, 3 tribus al este, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur, y el tabernáculo estaba al centro. Entonces, esto simboliza la presencia de Dios con su pueblo. Cristo, cuando se encarna, él, podemos decir, hizo tabernáculo en medio de nosotros. Cristo, entonces, es nuestro tabernáculo. Es la idea. Aquí vemos nosotros a Cristo en el tabernáculo. Tenemos que ver nosotros a Cristo en medio de la iglesia ahora. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente hizo tabernáculo entre nosotros. Es lo que dice Juan 1:14. Hizo tabernáculo en medio de nosotros. De ahí que se llama a Jesús Emanuel, que significa Dios con nosotros. En la actualidad, Dios se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu Santo, que habita con los creyentes en medio de la iglesia. Por lo tanto, nuestro Dios siempre quiere estar con nosotros, en medio de nosotros. Entonces, la idea de Hijo de Dios también está presente aquí en el tabernáculo. Bien. Dudas, consultas, porque aquí terminamos ya con la idea del tabernáculo. ¿Habrá alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? ¿Queda claro el tema del tabernáculo? Cada parte tiene un simbolismo, ¿no es cierto? El altar del holocausto de bronce simboliza la expiación hecha por Cristo. El lavacro simboliza la santidad que tenemos que tener. Después cuando entramos al lugar santísimo, entramos y tenemos ahí el altar del incienso, significa las oraciones, las alabanzas, la intercesión. La mesa de los panes, la proposición, simboliza la ofrenda que traemos de gratitud a Dios. El candelabro de oro simboliza la luz de las naciones que tiene que ser el pueblo de Dios. El lugar santísimo, bueno, el lugar santo es la forma como nos tenemos que acercar a Dios. Y el lugar santísimo representa la presencia misma de Dios. El propiciatorio es el lugar donde se hacía la expiación. Es rico, el tabernáculo es rico en simbolismo. Bueno, y el Hijo de Dios también, la idea central del tabernáculo es que Dios habita en medio de su pueblo. Hoy día, como decíamos, lo hace a través del Espíritu Santo. Así Dios habita en medio de su pueblo. El capítulo 30 de Éxodo se nos habla del dinero del rescate. Solo se les permitía a los redimidos ofrecer sacrificio a Dios, al pueblo de Israel. Esta verdad quedaba grabada en la mente de los israelitas por medio del pago del dinero del rescate. Esta no era una contribución voluntaria, sino un rescate por la persona. Si no quería pagarlo, quedaba excluido de los privilegios del tabernáculo y estaba en peligro de sufrir juicios divinos. O sea, era un deber
cancelar este dinero. Era el dinero que se pagaba por los primogénitos. Este dinero, ya que acuérdense que en la Pascua, ¿no es cierto?, fue perdonada la vida de los primogénitos de los israelitas, entonces podemos decir en cierto sentido y simbólicamente fueron de Dios en esa oportunidad. Entonces, esa, esa idea quedó en la ley y ahora se pagaba este dinero por los primogénitos, dinero que se usaba para la construcción del tabernáculo y más tarde para costear los costos del culto y del santuario en el templo. Entonces se debía pagar un rescate por los primogénitos. Más adelante podemos decir que son los israelitas los que toman el lugar del primogénito, perdón, son los levitas los que toman el lugar del primogénito, ya que eran solamente los primogénitos los que tenían una relación especial con Dios. Todos los hombres por naturaleza son indignos de ser contados como pueblo de Dios. En Romanos 3:23 nos habla de la paga del pecado. Así que cada uno debía ser redimido. Todos eran redimidos por la misma suma de dinero. Esto pone a la humanidad en un mismo nivel, que no hay diferencia para Dios, no hay diferencia. No es que Dios pagó más precio por uno y menos precio por otro. Dios paga el mismo, todos tenemos el mismo costo, el mismo valor en la presencia de Dios. Nuestra salvación vale lo mismo. Y este dinero del rescate es una figura y nos habla del rescate verdadero. ¿Cuál es el rescate verdadero? El rescate que hace Cristo de nosotros. Nos rescata o nos saca del camino de la perdición, el camino de la condenación. Él nos rescata y nos coloca ahora en el camino de la salvación. Habla del motivo de consagrarse al Señor y también de llevar una vida santa. Eso también podemos sacar esa enseñanza de este dinero del rescate. Somos personas que debemos estar consagradas al Señor. La gloria del tabernáculo. Israel cumplió al pie de la letra las instrucciones en la construcción del tabernáculo. Dios aprobó la obra con su presencia en forma de nube. Eso es lo que nos relata ahí 40, 34, 38. Se aposentó sobre el tabernáculo una nube. Moisés no podía entrar al lugar santo. No pudo hacerlo tanto. La nube como la gloria eran demasiado fuertes. Entonces, este libro de Éxodo termina con el cumplimiento de la promesa del Señor que Él había hecho, que Él iba a habitar entre los hijos de Israel e iba a ser Él el Dios de Israel. A ver, leamos Éxodo 40. ...34 dice... Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella era alzada. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y de todas sus jornadas. Entonces aquí tenemos esta visión impresionante que podemos nosotros apreciar, ¿no es cierto?,
de la nube. A ver, alguien levantó la mano. Catherine, la escucho, hermana. Catherine Solís tiene la mano levantada. ¿Era para hacer una consulta o se le quedó levantada? Parece que se le quedó levantada. Bien. Entonces, como decíamos, así termina entonces el libro de Éxodo. Por supuesto que ustedes tienen que revisar cada uno de estos pasajes, ¿no es cierto? Tienen que ir leyendo el pasaje bíblico también. ¿Dudas, consulta al respecto? Si no, vamos a entrar ahora al libro de Levítico. Veamos el libro de Levítico. Título en griego Levítico, porque trata de leyes relacionadas con ritos, sacrificios y servicios del sacerdocio levítico. Levita se refiere a los laicos que actúan o que hacían el trabajo manual del tabernáculo. Hay una relación con Éxodo y Número. Los tres libros forman un conjunto. Levítico es legislativo y narra solo tres eventos históricos. Mayormente Levítico nos va a dar normas y reglas que debía observar el pueblo de Israel. Nosotros, amados hermanos, como estas leyes fueron dadas a Israel en un tiempo donde Israel era un pueblo nómade que andaba en el desierto además y que vivió en un tiempo determinado, entonces nosotros no podemos aplicar literalmente cada una de las leyes que aparecen acá en Levítico, sino que tenemos que aplicar el principio que se desprende de ella. Por ejemplo, aparece ahí lo relacionado con la lepra, y eso nos habla a nosotros de la forma de santificarnos al Señor. Ya podemos decir, la lepra, existen leprosarios, ¿no es cierto? Existen, pero ya es muy poco lo que existe. La medicina ha evolucionado y da mucho tratamiento y mucha gente se sana. Entonces, cuando se habla de lepra, se hace una comparación con el pecado, y la forma de poder sanarse de la lepra para nosotros sería la forma como poder nosotros sanarnos del pecado. Entonces, con esto estoy diciendo que muchas de las cosas que están acá, nosotros tenemos que tomar el principio bíblico de ella y no la parte literal. En muchas partes no hay que tomarlo literal, en otras por supuesto que sí se puede tomar literal. Nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar las vestiduras o investidura del sacerdote, el pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el castigo también de un blasfemos. O sea, vamos a encontrar aquí nosotros muchas leyes estrictas que eran necesarias para una nación que estaba naciendo, se estaba formando, y también para un sacerdocio y un sistema de sacrificio que exigía, ¿no es cierto?, que se cumpliera al pie de la letra como Dios lo había establecido. Entonces, por eso vamos a ver nosotros ahí algunas cosas que pueden parecer muy duras, pero que para el Señor eran necesarias, por eso están relatadas aquí en la palabra del Señor. El propósito de este libro es presentar las leyes por las cuales Israel debía tener comunión con Dios. También Jehová quería enseñar a su pueblo el sistema de sacrificio para expiar sus pecados y santificar sus vidas. Entonces aquí los sacrificios nosotros vamos a ver que son un símbolo del sacrificio
de Cristo. ¿Ya? Entonces ahora ya no se nos pide que sacrifiquemos ovejas o becerros, ni paloma ni nada. Hoy día ya eso ya está cumplido por Cristo. Hoy día tenemos que presentar, como dice Hebreos, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dios quiere ahora sacrificios espirituales. No quiere que hagamos lo que hacían este sistema antiguo del sacerdocio. Cristo lo cumplió y Cristo nos da ahora un nuevo pacto, el pacto de la gracia. El tema del libro es santidad a Jehová. El pensamiento clave, ¿no es cierto?, es santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es lo que nosotros podemos encontrar ahí en capítulo 11 del 44 al 45. Y aquí se van a presentar a los sacerdotes como los mediadores. La palabra sacerdote significa puente. Entonces el sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Nosotros igual, amados hermanos, cuando en nuestras iglesias hacemos oraciones por otras personas, hacemos una oración de intercesión, tomamos el papel también de un sacerdote, interceder delante de Dios por otras personas. Bueno, el bosquejo nos habla, la primera parte, ¿no es cierto?, del 1 al 7, nos habla de los tipos de sacrificios, materia de los sacrificios, funciones y derechos de los sacerdotes. Después, del 8 al 10, nos va a hablar de la institución del sacerdocio. Vamos a ver aquí la consagración de Aarón y sus hijos, también el pecado de 2 de sus hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y en tercer punto vamos a ver la purificación de la vida de Israel. Van a haber leyes referentes a lo impuro y lo impuro, leyes relacionadas con el alumbramiento, cómo enfrentar la lepra, impurezas físicas. Entonces son leyes de purificación del pueblo. Del 17 al 27 nos va a hablar de leyes de santidad, y allí vamos a ver, ¿no es cierto?, el gran día de la expiación, el sacrificio y la importancia de la sangre, los pecados contra la ley moral, regla para los sacerdotes, las fiestas sagradas, la provisión para el tabernáculo. Vamos a ver un ejemplo de un blasfemo. Vamos a ver promesa y amenaza, votos y diezmos. Todo eso nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Levítico. ¿Cuál es el valor del libro de Levítico? Proporciona antecedentes de que hacen comprensible otros libros de la Biblia. Ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Hebreos. Tienen mucha relación con lo que nos va a decir el libro de Levítico, ya que presenta principios elevados de la religión de Jehová. Por ejemplo, aquí es donde sale amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor habla del primer y gran mandamiento, que es amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el alma, y después dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está citando a Levíticos 19:18. Sí, como les decía, hay muchas reglas de estas que ya no están vigentes, muchos ritos que ya no están vigentes porque nosotros ahora estamos en un nuevo pacto. Y también el libro de Levítico nos prepara la mente para las grandes verdades del Nuevo Testamento y entender cabalmente el Calvario. O sea, nosotros del Levítico vamos a sacar muchas analogías que podemos aplicar a la vida del creyente. Veamos entonces, primero que todo, el tema de los sacrificios. El Señor instituyó entonces un sistema de sacrificios. ¿Cómo se originó la idea del sacrificio? Fue instituido por Dios para ligar a la nación israelita a Él, a Dios. Sin embargo, se remontan los sacrificios al periodo primitivo de la raza humana. Se menciona
por primera vez el acto de sacrificio en Génesis 4. En el caso de Caín y Abel, ellos presentaron sacrificios. Recuerden que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque él tenía obras malas. Y ahí aprendimos que más importante que la obra o más importante que el sacrificio es la obediencia al Señor. Probablemente Dios mismo enseñó a los hombres a ofrecer sacrificios como medio de acercarse a Él. Y la idea quedó grabada en la mente humana y la costumbre se transmitió a toda la humanidad. Claro que posiblemente, como el hombre siempre echa a perder las cosas, ¿no es cierto?, es muy probable que esta costumbre de los sacrificios se desgenerara y los hombres ya no querían ofrecer animales, sino que empezaron a ofrecer seres humanos en sacrificio a algunos dioses. Por lo tanto, esta es una desviación, una degeneración de lo que el Señor había enseñado en un principio. Algunos teólogos y algunos estudiosos mayormente racionalistas nos dicen que primero existió el politeísmo y luego el monoteísmo, diciéndonos que al principio los hombres adoraban a muchos dioses, pero luego esto fue decantando y las personas empezaron a adorar a un solo Dios. Pero la Biblia habla todo lo contrario. La Biblia habla de que Dios es el que enseñó al hombre la forma de hacer el sacrificio y que después esta forma degeneró en lo que ya hemos mencionado. Con el transcurso del tiempo, los sacrificios que ofrecían los que no conocían a Dios se unieron a costumbres paganas e ideas corruptas. Por ejemplo, el concepto de que los dioses literalmente comían el humo y el olor del sacrificio. Entonces quemaban, ¿no es cierto?, el sacrificio. Ellos pensaban, esta desviación que yo le estoy hablando, de que los dioses comían el humo de lo que se estaba sacrificando. Y el olor también. Por supuesto que eso no tiene ningún asidero bíblico. Algunas ideas que se relacionan con el sacrificio. El motivo básico de los sacrificios era la sustitución y su fin la expiación. O sea, cuando yo traía o cuando el judío traía un animal para ser sacrificado, el animal era su sustituto, al igual como Cristo fue nuestro sustituto. El pecado es sumamente grave porque uno siempre peca contra Dios. Cuando usted peca contra un hermano, está pecando contra el Hijo de Dios, está pecando contra aquel que lleva la imagen de Dios y está transgrediendo una ley de Dios. Por lo tanto, siempre cuando pecamos, primeramente pecamos contra Dios. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, dice Hebreos. Por lo tanto, un hombre que peca merece la muerte. En su lugar, muere el animal inocente y la muerte cancela o quita el pecado. En Levítico 17:11 es el texto clave para ver el tema de la expiación, ya que ahí dice, la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces estamos diciendo aquí que se da una vida por rescate de la otra. Por supuesto, esto es obviamente una comparación, una analogía de lo que Cristo hizo por nosotros. Él fue nuestro sustituto, nosotros merecíamos morir porque somos pecadores, pero Él tomó nuestro lugar.
muestra que Dios ha indicado la sangre como sacrificio, proveyendo así para la necesidad del hombre. Por medio de la sangre, entonces, se hacía el sacrificio. ¿Qué significa la sangre? Se la considera el principio vital. No tiene significado en sí misma, sino como símbolo. Y esto es importante que nosotros lo grabemos. La sangre es un símbolo, hermano, y evidencia de que se quitó la vida de un animal inocente para pagar los pecados de alguien culpable. Entonces, tenemos que ver la sangre como un símbolo, que es el medio por el cual nuestros pecados son quitados. En el sistema levítico era el pecado, o sea, era la sangre de los animales. En la actualidad o en el nuevo pacto es la sangre de Cristo la que nos limpia nuestros pecados. Obviamente la sangre es un tema simbólico. Por lo tanto, la sangre usada en la expiación simboliza una vida ofrecida en la muerte. Al rociar sangre sobre personas o cosas se indica que se les aplicaba los méritos de esa muerte. Entonces, una segunda idea relacionada con el sacrificio es la consagración. Bueno, el primero era, ¿no es cierto?, se considera la sangre como el principio vital, el medio por el cual hacer la expiación. Eso dijimos que era. La primera idea entonces era el sacrificio, era la sustitución y al fin la expiación. Primera idea. Segunda idea. Se relaciona con el sacrificio, que es la consagración. Al poner las manos sobre el animal, antes de degollarlo, el oferente o pecador se identificaba con el animal. O sea, yo traía el animal y colocaba mis manos sobre su cabeza. Simbólicamente era como que estaba traspasando mis pecados al pecado al animal, y cuando el animal moría, entonces los pecados eran perdonados. Este sacrificio por el pecado se ofrecía sobre el altar. La víctima representaba al que la ofrece e indica que el oferente pertenece a Dios. Vamos a ver después el sacrificio por los pecados. Vamos a ver que todo el animal era consumido. Todo el animal era consumido. Van a haber sacrificios en donde solamente parte del animal era sacrificado, era quemado. En eso consistía el sacrificio, en que era quemado, y por eso habla aquí de consagración. El animal era quemado totalmente, hablando de nuestra completa consagración que debe haber en nosotros hacia Dios. También está presente la idea de mayordomía o de administración de los bienes materiales. Se ve aquí en la ley. Por ejemplo, en ciertas ofrendas de alimentos se dejaba la mejor parte del animal, en ciertas ofrendas de alimentos, aquí me está tapando esto, déjeme, porque ahí no lo veo, ahí está. Repito, la idea de mayordomía y administración de los bienes materiales se ve también en la ley. Por ejemplo, en ciertas ofrendas de alimentos, y el hecho de que la mayor parte del animal era quemada sobre el altar. Ahí vemos entonces el tema de mayordomía, ya que en cierta forma estábamos devolviendo a Dios una porción de los bienes que le costaron tiempo y trabajo al oferente, y Él lo entrega reconociendo que todo es de Dios. Entonces el tema de mayordomía
también está presente en el sistema de sacrificio. Se traía algo que le había costado a la persona y se lo entregaba a Dios. También está presente la idea gozosa de comunión con Dios en las ofrendas de paz, pues el oferente participaba de la carne sacrificada en un banquete sagrado. Luego vamos a ver esto más adelante con más detalle. También está la idea de adoración en el sistema sacrificial de Levítico. Sacrificial equivale a rendir culto a Dios, atribuirle gloria por ser el Dios de quien dependemos y a quien debemos culto y sumisión. Entonces, todas estas ideas están presentes en el sistema del sacrificio. Repito, primera idea, sustitución y expiación. Segunda idea, consagración. Tercera idea, mayordomía. Cuarta idea, comunión con Dios. Y quinta idea, adoración. Son las ideas que están relacionadas con el sacrificio. Con el transcurso del tiempo, los israelitas llegaron a actuar como si lo que le importara a Dios fueran los sacrificios mismos en lugar del corazón del oferente. El salmista David y los profetas procuraron inculcar en el pueblo la verdad de que Dios no se contenta con las víctimas ofrecidas cuando falta el arrepentimiento, la fe, la justicia, la piedad en quienes las ofrecen. Por ejemplo, veamos algunos versículos importantes. Primera de Samuel 15, 22. Perdón. 15, 22. Aquí en el 15, 22 está cuando Saúl perdona la vida de Agar y también de algunos animales. La orden de Dios era que debían matar a todos, hombres y animales. Entonces cuando Samuel va donde Saúl y ve que hay ganado y está el rey Agar vivo, Samuel le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se le ofrezca, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí hay una cosa muy importante, amados hermanos, que a lo mejor me van a excomulgar con lo que voy a decir. Algunos se van a ir, a lo mejor de la clase, no van a volver más. Pero a Dios, hermanos, como leímos a nosotros en la palabra, el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Un sacrificio físico lo puede hacer cualquier persona, creyente o no creyente. Pero obedecerle a Dios solamente lo hace el creyente, el Hijo de Dios, el que cree en Dios. Yo me recuerdo, ¿no es cierto?, en mi niñez, mis abuelos, por ejemplo, hacían sacrificio e iban, no sé, caminaban largos kilómetros, hermanos, para ir a una parte a predicar y como que ese sacrificio de caminar 2, 3, 4 horas era como que era realmente algo extraordinario y algo que a Dios agradaba. Seguramente Dios agradaba del que lo hacía con un corazón de amor, con fe, con confianza. Pero ¿cuántas personas no habrán ido a esa caminata que ni siquiera creían en Dios? Entonces, volvemos a decir, para Dios es más importante la obediencia
que los sacrificios. Si nosotros seguimos viendo más ejemplos, si vamos al Salmo 51, 16, 17, dice: porque no queréis sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. O sea, aquí nos está diciendo que ¿cuáles son los sacrificios que Dios quiere? 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Se da cuenta qué es lo que a Dios le importa, amados hermanos? Veamos Isaías, veamos Isaías 1, 11. Este es más largo, sí. A ver, leamos un poquito. 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Se da cuenta? En este contexto de Isaías, Dios ya no quería los sacrificios de los israelitas porque ellos, por supuesto, no tenían un corazón, podemos decir así, un corazón contrito y humillado. No había en ellos arrepentimiento, no había en ellos sinceridad. Y por último, Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, lo que Dios pide no son ahora ya los sacrificios físicos. Dios pide lo interior de nosotros. Nuestra devoción debe nacer del corazón. Nuestra devoción, nuestra adoración debe ser sincera, no de labios hacia afuera. No adorar a Dios por apariencia, sino que adorar a Dios porque lo amo de corazón. Soy sincero. Entonces esa es la importancia, amado hermano, que nos deja el sistema de sacrificio. Los israelitas habían caído en el ritualismo
y pensaba que por hacer el ritual sería traer el animal al tabernáculo, poner las manos sobre él y que fuera degollado y consumido en el altar de bronce. Pero en ellos no había cambio, en ellos no había arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento es cuando uno no vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Eso es arrepentirse, cuando yo no vuelvo a hacer lo que hice, el pecado que hice ya no lo hago más. Eso es arrepentirse. Si yo vuelvo a hacer una y otra vez el mismo pecado, quiere decir que no estoy arrepentido, porque sigo practicando el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? No quiere ritualismos. No quiere que nosotros le presentemos un ritual cuando vamos a la iglesia a adorarle. Quiere que nosotros le ofrezcamos lo mejor de nosotros, nuestra obediencia, la misericordia, la justicia, el amor, la fidelidad. Todas esas cosas que nacen del corazón del hombre son lo que Dios quiere que nosotros le ofrezcamos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude también para poder ser sinceros con Dios. Bien, ¿qué clase de animales eran los que se podían ofrecer? La ley admitía más que 5 especies de animales aptas. ¿Cuáles eran los animales que se podían presentar en sacrificio por los pecados? La vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Repito, vaca, oveja, cabra, paloma y tórtola. Estos eran animales considerados limpios. El animal inmundo no podía ser un símbolo del sacrificio santo del Calvario. Entonces, cuando hablamos aquí, vamos a hablar de animales limpios y animales inmundos. Aquí el principio es la santidad. La santidad. Ese es el principio, amado hermano. Yo siempre cuento, me vino a la memoria una anécdota que me pasó a mí. Bueno, yo la cuento como anécdota, pero es una vivencia que me sucedió en mis años mozo. Por misericordia, yo empecé a predicar muy joven, a los 14 años, empecé a predicar, pero en una ocasión, cuando ya estaba estudiando, hubo una vigilia en la iglesia y antes, no sé si se acuerdan los más antiguos, se pedía la palabra por fe ahí mismo. Entonces me tocó a mí predicar en esa vigilia, media vigilia, y lo hice como lo hacíamos siempre, pues oré al Señor y pedí una palabra por fe. Y me salió en Ezequiel, en los últimos capítulos de Ezequiel, hermano, en donde se menciona, ahí en esa parte se menciona una cantidad de utensilios de cocina. Yo empecé a leer y se me hablaba ahí de tenedores, de cucharones, de ollas, de fondos, de tenazas, y leía, hermano, y me salían solamente utensilios para cocinar. Entonces, y leía hartos versículos para poder yo tratar de entender qué es lo que era lo que Dios quería enseñarnos con esa palabra. Entonces yo leí, no sé, unos 10 o 15 versículos y todo lo que leía estaba relacionado con ollas, con fondos, con cuchillos, con tenedores, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel tiempo siempre cantábamos, después de la lectura de la palabra, cantábamos una alabanza y le pedí al hermano que cantáramos y mientras yo empecé a clamar ahí en el púlpito, empecé a clamar, Señor, ¿cuál será la interpretación de esta palabra? Si habla de ollas, si habla de fondos, de tenedores, de cuchillos, etc. Y Dios tuvo misericordia de mí y escuchó mi oración y me iluminó. Lo que Dios hace con nosotros
es que nos ilumina las Escrituras. Y me puso en la mente la palabra santidad. Santidad, pero ¿qué tiene que ver la santidad con todos estos utensilios que eran para cocinar? Y la respuesta es, hermano, que todos esos utensilios que yo estaba leyendo ahí eran los utensilios que se usaban para hacer los sacrificios. Utensilios que se usaban en el tabernáculo y en el templo para hacer los sacrificios. Por lo tanto, esos utensilios tenían un uso exclusivo y en eso consiste la santidad, en nosotros tener un uso exclusivo. En este caso, amado hermano, el uso exclusivo sería dejarnos nosotros moldear y dejarnos nosotros eh, adorar y servir a Dios y dedicarnos solamente a eso, desechando toda ideología o toda corriente o toda costumbre del mundo. Entonces, esa palabra de Ezequiel, donde me hablaba de utensilio, era santidad, porque esos utensilios se usaban solamente para hacer los sacrificios en el templo. Así tenemos que ser también nosotros, ser santos, en el sentido de que toda nuestra fuerza en nuestra vida debe estar dedicada y consagrada a Dios, amados hermanos. Entonces, Dios nos ayude. Cuando hablamos entonces de animales inmundos y animales limpios, estamos hablando también de santidad. Santidad. Hoy día algunos consideran al cerdo como un animal inmundo y algunos no comen carne de cerdo. Creo que son, bueno, los judíos, por supuesto, pero también creo que son los adventistas que no comen carne de cerdo. Ellos se están guiando por lo que dice acá Levítico, porque el cerdo sería, en esta clasificación, sería un animal inmundo. Pero recordemos lo que dijo el Señor, que lo que entra a la boca del hombre no lo contamina, sino que lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que lo contamina. El Señor mismo dice que lo que entra a la boca del hombre va al estómago y luego va a la letrina, o sea, luego va al baño, va al desagüe. Así que eso no nos contamina, sino que lo que pensamos o decimos cuando es algo destructivo, cuando es algo negativo, eso es lo que nos contamina. Entonces, en estos tipos de animales, repito por última vez, está el principio de la santidad, de la consagración, en estos animales limpios y los animales inmundos. Se sacrificaban solamente animales domésticos porque eran apreciados por sus dueños, costosos y sumisos. De otro modo no podrían ser figura profética de aquel que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Según lo dice allí Isaías 53:7. El animal además debía ser de propiedad del oferente, o sea, debía costarle al pecador el llevar este animal. Finalmente, este animal tenía que ser sin mancha, es decir, no tenía que tener defecto. Acuérdense en Malaquía, el Señor dice, reprocha al pueblo que le estaban ofreciendo los animales enfermos y los animales defectuosos. Eso eran los que traían los israelitas o los judíos como sacrificio, y los mejores animales se los dejaban para ellos. Por supuesto que eso también es horrible. Entonces, al ser entonces un animal que no tuviese defecto ni enfermedad, simboliza al Redentor, a nuestro Señor, que no tuvo ninguna falla, no tuvo ningún error. ¿Cuál era la manera en cómo se ofrecían los sacrificios? Los pasos eran los siguientes. El oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del cerco del tabernáculo
donde estaba el altar del holocausto. Luego el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto. En cierto sacrificio, este acto indicaba la transferencia de los pecados al animal, y en otros la dedicación de la persona misma mediante su sustituto podía indicar ambas cosas, según hubiese sido el tipo de sacrificio. Si era por el pecado, por supuesto era un sustituto, ¿no es cierto? Y si era un sacrificio de paz o de amor o un sacrificio para tener comunión con Dios, entonces era un sacrificio que simbolizaba la dedicación de la persona. Ahora era el oferente el que lo degollaba. Colocaba las manos simbólicamente sobre él y luego lo degollaba, como señal de la justa paga de sus pecados. Así fue en el caso de Jesús. La muerte fue consecuencia lógica de haber cargado con el pecado de todos nosotros, según Isaías 53:6. El sacerdote luego derramaba la sangre sobre el altar. Y según la clase de sacrificio, todo el animal o parte era quemada. Lo restante de la res del animal era comido en el arca del tabernáculo por los sacerdotes y su familia, o en el caso de sacrificio de paz, por los sacerdotes y los adoradores, el oferente. Entonces eran diferentes los sacrificios. Bien. Consultas, duda en cuanto a los sacrificios, hermanos. ¿Está quedando claro esto de los sacrificios? Profesor, Sí. esto es cuando el Señor Jesús se enojó, ¿cierto? Cuando llegó al templo, cuando estaban, ¿cierto? Ahí ofreciendo sacrificio, por eso se enojó porque los animales estaban defectuosos. No, se enojó porque ese comercio estaba en el atrio del templo, en el patio del templo, y los que vendían los animales lo hacían con lucro. También había intercambio de moneda, o sea que lo que se estaba haciendo allí era comercio. Se estaba sacando lucro, se estaba comercializando, ganando, teniendo ganancias lucrativas para, digamos, para que los peregrinos que venían de otros países, de otras ciudades, tenían que solamente comprarle a ellos, esa era otra cosa, les tenían que comprar solamente a ellos ahí en ese mercado que estaba en el patio del templo. Entonces lo que al Señor le disgustó era que estaban comercializando, sacando lucro. Por eso le llama cueva de ladrones, que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Eso era. Los animales eran, bueno, se dice, ¿no es cierto?, la historia, digamos, paralela de los escritos del primer siglo, nos dicen que los animales que se vendían eran de los sacerdotes, entonces ellos obtenían ganancia tanto porque se vendían los animales, ganaban, como también porque según el sacrificio cierta parte quedaba para ellos mismos. Entonces eso era lo que el Señor repudiaba, que se estuviera haciendo lucro con los sacrificios que eran para Dios. Ya, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, hermano Luciano? Lo escuchamos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, a todos los que están en clase. Mi hermano, o sea, yo tenía entendido con respecto a la pregunta que hizo nuestra hermana anteriormente con lo que Jesús, ¿cierto?, hizo en el templo. Cuando ya después
se creó el templo, cuando Salomón creó el templo, en esa zona donde estaban lucrando las personas, o sea, obviamente alguien tenía que vender animales, alguien tenía que vender los palominos, porque algunos que viajaban kilómetros y kilómetros no iban a andar con su sacrificio, o sea, es parte de lo que era del templo. Pero yo lo que tenía que entender que en esa área donde estaban ellos lucrando era la área donde estaban, se supone que venía gente que no eran israelitas a hacer sacrificio. No sé si estoy medio claro con respecto o dentro de lo que debiera ser el estudio de esa zona donde Jesucristo mismo sacó a los comerciantes, porque supone que el templo tenía un área que era para la gente que era como simpatizante o gente que era de otra nación que se convertía al monoteísmo. Entonces, yo hasta ahora he entendido que era como esa área que ellos estaban utilizando de mala manera, porque obviamente que o sea, se lucraba, como en todos lados. Obviamente alguien sacaba provecho de los viajantes, de los viajeros, de la gente que viajaba kilómetros y tenían que tener su ofrenda. A lo mejor ellos lo hacían de mala manera, a lo mejor ellos colocaban los precios obviamente de los animales que tenían, pero no sé, yo tenía entendido que esa parte la estaban mal utilizando, la zona donde en sí fue el suceso que hizo Jesucristo mismo cuando sacó a los comerciantes. No sé si será correcto eso, mi hermano. Mire, lo que pasa es que los sacrificios solamente lo ofrecían los judíos, no eran los gentiles, a no ser que hayan sido prosélitos. ¿Y qué es lo que es un prosélito? Es un gentil convertido al judaísmo. Entonces, los sacrificios los ofrecían solamente los judíos y no los gentiles. Ahora, se hacía un lucro porque los sacerdotes permitían que el animal fuera comprado solamente de los animales que estaban que se vendían en el templo, en los patios del templo. Solamente esos animales podían ser ofrecidos. Entonces ahí estaba el comercio, que las personas que venían de otras partes de otros países no podían comprar afuera del templo el animal para ser sacrificado. Tenía que ser comprado dentro del templo. Y por supuesto, si tenían ahí el monopolio de la venta, los precios eran exorbitantes, eran altos los precios. Entonces, por eso el Señor, además de eso, también había el cambio de monedas, porque para comprar el animal tenía que ser usada con las monedas que tenía el templo. Entonces ahí también había lo que hoy día es el cambio de moneda. Uno compra un dólar está valiendo 900 pesos o 600 pesos, ¿no es cierto? Lo mismo pasaba en el templo. Entonces había allí usura, había ahí un aprovecharse, como tenían que ser animales que se vendían solamente en el templo y monedas que también eran las monedas del templo, entonces ahí había usura. Por eso es que el Señor se enoja con ellos, porque estaban haciendo negocio. No estamos diciendo que tenían que regalar los animales, pues no, se tenía que vender con un precio adecuado. Pero acá había usura, según la historia, había usura, eran muy caros los animales, y animales porque los sacerdotes tenían que aprobar el animal que iba a ser sacrificado, no tenía que ser cualquier animal. Entonces ellos aceptaban solamente los animales que se vendían en el templo, que eran de su propiedad. Entonces ahí está el tema, la usura, el cobro excesivo por el animal. Ese es el tema. Y repito, eran solamente judíos los que podían ofrecer sacrificios, no los gentiles. ¿Ya? Profesor, ¿se podemos Sí, entonces decir que esa regla las colocaban ellos? ¿A ellos se les ocurrió sí, hacer a ellos se les ese ocurrió. lucro? Exacto.
Bueno, y A como el ellos se les Señor los ocurrió. conocía, ¿cierto? Claro, porque yo había escuchado antes que el Señor se había enojado porque le llevaban animales defectuosos, por eso yo le hice la pregunta. No, Pero no, ahora me quedó no claro. eran animales defectuosos en este caso, porque los vendían los propios sacerdotes. Ahora, puede que quede la idea de lo que queda en Malaquías. En Malaquías sí se habla que se llevaban animales enfermos y con defectos. Y como dijimos, los animales debían ser sanos y sin defecto. Entonces, muchas veces se queda la idea, cuando uno lee otra parte de la Biblia y queda la idea, pero eso era en el tiempo de Malaquías. Estamos hablando 400 años antes de Cristo. Ahí pasaba eso. Entonces, a veces queda la idea de que se traían animales defectuosos, pero en el tiempo de Cristo no era así. En el tiempo de Cristo era un comercio de los propios sacerdotes que vendían los animales y los vendían a un precio excesivo. ¿Mm? Hermano Jaime, Profesor, bueno, solamente señalar y darle a conocer con respecto al libro de Levítico, en el tema que estábamos tocando, es, eran los sacerdotes encargados ellos de tomar la víctima y llevarlo al altar del sacrificio y ofrecerlo por expiación tanto por los pecados de él personalmente y también los del pueblo, ¿cierto? Y una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, decía usted, ¿cierto? O como dice la Biblia. Ese era todo el trabajo sí, que tenían que hacer tanto los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿cierto? Y sí, el a sumo ver, sacerdote no, solamente él ocupaba su lugar de intercesión, como intercesor. Él no ocupaba ese lugar de sacrificar o tenía que también sacrificar algo por sus propios pecados. La pregunta. eso sucedía en el día de la expiación. En el día de la expiación, en este caso Aarón, tenía que hacer expiación por él primero. Él hacía un sacrificio por su propia expiación. Y luego él hacía un sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Pero eso sucedía en el día de la expiación. Eh, no era algo, a no ser que el sacerdote hubiese cometido pecado, y en ese caso él también tenía que presentar un sacrificio, como lo hacía el común de las personas. Pero eh, el sacerdote lo que hacía, como lo que leímos nosotros, era tomar la sangre y rociarla en el altar, bueno, según el sacrificio. Si era un holocausto por el pecado, el sacerdote tomaba el animal muerto y lo colocaba en el altar del holocausto y ahí el animal era quemado enteramente. Pues vamos a ver ahora los tipos de sacrificios, qué parte se quemaba y qué parte se dejaba. Eh, y aparte de eso, de hacer estos sacrificios, que la gente venía a hacer sacrificios, el sacerdote tenía que también entrar al lugar santo. Y allí, por ejemplo, tenían que quemar incienso, tenían que echar aceite al candelabro de oro para que estuviera encendido, y también una vez a la semana se cambiaba los panes de la proposición. Eso hacía el sacerdote común en el lugar santo. En el lugar santísimo sí entraba solamente el sumo sacerdote, en este caso Aarón, en este contexto sería Aarón, y él llevaba la sangre a el arca del pacto, que arriba tenía una plancha de oro con los serafines o querubines, y ahí rociaba la sangre haciendo expiación por el pecado. Eso era el trabajo del sacerdote, ministrar en el lugar santo, sacerdote común, ministrar en el lugar santo y hacer el tema de los sacrificios. Ese era su trabajo. Después, con el tiempo, por supuesto, la familia sacerdotal empezó a crecer, a crecer, a crecer, y se hacían turnos para poder ministrar en el templo, y eso es lo que ocurre con Zacarías, el papá de eh, Juan el Bautista, que por turnos las familias sacerdotales iban y ministraban en el templo. Es decir, es como decir, ya este mes le corresponde, o esta semana le corresponde ministrar al sacerdote de la familia
Ugarte o a los sacerdotes de la familia Castro, qué sé yo. Entonces eran por turnos porque ya eran muchos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Pero eso es el trabajo que hacían ellos. El tema de los sacrificios, la sangre y quemar el sacrificio si era un sacrificio entero, o quemar una parte, colocarla en el altar del holocausto, colocar la parte que era quemado y rociar la sangre en ese altar también. Esas eran las funciones que tenían ellos. Bien. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Avancemos entonces otro poquito. Veamos ahora las clases de ofrenda. ¿Cuáles eran las ofrendas o los sacrificios que se hacían? El primero era el llamado holocausto. El holocausto se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. Era considerado el más perfecto de los sacrificios. Aunque tenía el aspecto expiatorio, representaba primordialmente la consagración del oferente, pues la víctima se quemaba entera para Jehová. El término holocausto significa lo que sube, dado que el material sacrificado se transforma en otro, en este caso humo, y las llamas, humo y llamas, esto subía a Dios como un perfume grato. Como un perfume grato. La expresión olor grato a Jehová es la manera humana de decir que Dios se agradó o se agrada de esa ofrenda. Tal vez el apóstol Pablo aludía al holocausto cuando exhortaba a los creyentes a presentar sus sacrificios, sus cuerpos en sacrificio vivo. Hay una historia, o mejor dicho, se cuenta que cuando en Roma, cuando llegaba un ejército glorioso de haber vencido en las batallas, en las guerras, dice que siempre la gente salía a las calles a recibir a ese ejército que venía victorioso, y se dice que el emperador en ocasiones salía fuera de la ciudad a encontrarse con el ejército y entrar encabezando a ese ejército entrando a Roma como señal de que él era, ¿no es cierto?, el que venía o estaba a cargo y él también debía recibir los honores o los vítores por haber sido victorioso en las batallas. Y se dice que en el tiempo del primer siglo, los alcantarillados de las casas en Roma corrían por las calles como canales. A veces en algunos pueblos en el sur de Chile, aquí en Santiago, en San Bernardo, uno ve que hay de repente al lado de las calles, entre la vereda y la calle, hay como unos canales chicos. Entonces, todo el desecho humano salía a las calles por unos canales y por supuesto el olor que había en la calle era horrible. Entonces se dice que cuando pasaba el emperador, iban delante de él, iban unos perfumistas, echando perfumes al aire para que el emperador no oliera la hediondez, digamos, de las calles de Roma. Entonces también se dice que esto es posible que Pablo tomara esta figura también para decir que tenemos que ser nosotros un perfume agradable al Señor. Entonces, el holocausto, la mejor de las ofrendas. Todas las mañanas y todas las tardes, delante del tabernáculo, se ofrecía un cordero en holocausto para que Israel recordara su consagración a Dios. Entonces aquí tenemos pega para los sacerdotes. En las mañanas y en las tardes se hacía este sacrificio. De la misma manera conviene
que renovemos nuestra consagración diariamente. Se permitía que los pobres ofrecieran palomas o tórtolas en lugar de animales de ganado, una vaca, una cabra, un becerro, estamos hablando de una vaca, ¿no es cierto? Que era costoso, entonces los pobres podían comprar o cazar un paloma o tórtolas y eso lo traían como holocausto. Era tan grato a Dios el olor que subía del ave ofrecida por el pobre como el del becerro sacrificado por el rico. Jesús se consagró al Padre en el río Jordán y toda su vida terrenal y su muerte en la cruz fueron como aroma del holocausto subiendo al cielo. El Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, ese es el primer sacrificio, entonces, amado hermano, el holocausto. Todo era consumido en el altar del sacrificio, por eso se le dice que es el más perfecto de todos. Bien, vamos a descansar un poquito. Volvemos 13 minutos para las 10. No, 15 minutos nomás, hermano, porque yo les dije al principio que tengo una reunión a las 10 de IBIMI Nacional y tengo que estar yo ahí, tengo un cargo, tengo que estar ahí en esa reunión. Así que 15 minutos, un cuarto para las 10 volvemos para ver el tema de las pruebas y a ver si podemos avanzar un poquito más en el tema de sacrificio, ¿ya? 13 minutos entonces de descanso, un cuarto para las 10 regresamos.
Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. Quiero que pongan mucha atención. Estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Sí. Quiero hablarles un poco de las tareas, primero de las tareas. Ahí se ve el formulario, ¿no es cierto? Si me pueden avisar. Sí, sí se ve. Ya, este es el primer cuestionario. Ya. Este es el primer cuestionario de Pentateuco 2. Y a lo que quiero explicarle acá, por ejemplo, aquí tenemos el tabernáculo. Entonces aquí, por ejemplo, el altar del holocausto, ¿en qué lugar estaba? En el lugar santo, en el lugar santísimo, en el atrio. Y ahí hay que marcar, ¿no es cierto? Eso es como una selección múltiple también, pero un poco distinta. Pero aquí me quiero meter, hay unas que son bien largas. Bueno, aquí está el tema de las plagas, ¿no es cierto? El agua del Nilo, ¿a quién afectó? A Egipto, Israel, si era contra naturaleza, si era repugnante, si era dolorosa. Ahí hay que ir colocando a quién corresponde. Por la muerte del ganado, a quién afectó, a Egipto, a Israel, qué tipo era, contra naturaleza, repugnante o dolorosa. Hay que completar también. Pero hay alguna aquí, por ejemplo, esta, acá abajo sale una barra. Usted corre la barra para que siga viendo las opciones. Eso es lo que quería mostrarle. Cuando hablamos de no codiciar, ¿de qué hablamos? De la soberanía de Dios, de respetar a los representantes de Dios, si la vida es sagrada, si la familia es sagrada, si hay que respetar la propiedad del otro, o habla de la justicia o el control de los deseos. Entonces ahí usted tiene que marcar ahí, pero lo que quiero decirle es que aquí hay una barrita, esta barrita se corre para que usted siga viendo las otras alternativas, ¿ya? Eso es lo que quería decir. Son dos preguntas, parece. Esta igual también tiene barrita. Entonces hay que ir corriendo la barrita para ver las otras opciones e ir seleccionando la que corresponde. Esto tiene que ver con las fiestas. Lo que vamos a ver la semana que viene. Las fiestas. Estos son los 10 mandamientos, las fiestas. Y aquí estamos con las ofrendas, con los sacrificios, que es lo que estamos viendo ahora. Aquí está el holocausto. Vamos a ver aquí nosotros otro sacrificio, la oblación u ofrenda de alimento, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. Entonces aquí hay que ir seleccionando igual. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia y hierro. ¿A cuál se refiere a todas estas? Era el holocausto, la oblación, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa. Ahí se selecciona la que corresponda. Por supuesto, todavía no hemos visto toda esta materia, entonces todavía no sería bueno que ustedes la hagan, a no ser que hayan leído el libro. Por supuesto, todo esto está en el libro. Son 13 preguntas, pero como digo, están estas que son medias grandes, que tienen más puntos. Así que eso quería comentarles. Ese era el primer trabajo. El segundo trabajo es este que también se lo mandé, ahí está especificado, es hacer un tipo de ensayo. Dice, elija uno de los siguientes temas vistos en Pentateuco y escriba un ensayo de 10 líneas con todo lo que sepa o investigue del tema para realizar la actividad. ¿Cuáles serían los temas que se pueden trabajar? Sería la creación, la caída del hombre, el diluvio, los patriarcas, la liberación de Israel de Egipto, el tabernáculo, las fiestas solemnes o los sacrificios que estamos viendo ahora. Aquí está la forma como se evalúa. Un punto por las 10 líneas. Si usted tiene 10 líneas, tiene un punto. Si no tiene las 10 líneas, tiene menos de un medio punto. Un punto por la coherencia, es decir, que se entienda lo que usted está escribiendo, porque no hayan cosas raras ahí como que no se entienda. 3 puntos por la información que usted va a poner en su ensayo. Un punto por la puntualidad. Esto hay que entregarlo antes del 5 de junio. Después del 5 de junio también se baja o se pierde ese punto. Y por último,
puntos por colocar la biografía, es decir, dónde usted sacó la información. Entonces, aquí está, usted coloca su nombre y luego acá está. Usted coloca, por ejemplo, mi tema es, y usted coloca aquí abajito, ¿no es cierto? A ver. Va. Usted va a posicionarse en este lugar y aquí usted va a escribir su tema. Usted coloca aquí, mi tema es los sacrificios. 2 puntos y empieza a escribir 10 líneas. Esto usted empieza a escribir y esto va bajando y le va a dar muchas líneas, pero solamente quiero que escriba 10 líneas, hermanos, ¿ya? De cualquiera de estos temas que aquí ya mencioné. ¿Se entiende la actividad o es muy enredada? Escribir 10 líneas de cualquier tema de lo que hemos visto, el diluvio, los sacrificios, las ofrendas, la caída del hombre, la creación, cualquier tema. Usted elige un tema y escribe 10 líneas. Y lo que coloque abajo, cuando dice bibliografía, usted puede colocar el libro que estamos usando, libro Pentateuco de Paulo Hoff. Punto. Eso es la bibliografía y eso ya es un punto. Es algo sumamente sencillo, ¿eh? No tiene mayor complejidad. Pregunto, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Hermano, ¿tiene que ir acompañado con citas bíblicas? Si usted quiere, claro. Si usted quiere, claro. Ya. Un ensayo es lo que usted sabe, lo que usted investigó. ¿Ah? Aquí no se requiere que usted coloque lo que dijo otro, es lo que usted sabe del tema. Eso es un ensayo. Un ensayo es cuando uno escribe lo que sabe del tema, lo que investigó del tema. Entonces puede ser que con todo Muchas lo que usted gracias. escuchó de la clase, usted ya escriba y tenga más de 10 líneas. O sea, puede ser más de 10 líneas, pero yo le pido 10 líneas nomás. Si usted quiere, haga 15, 20, no sé. Pero yo pido solamente 10 líneas, ¿ya? De cualquier tema. Por ejemplo, si yo voy a ir aquí a... ¿dónde está? Aquí. Yo abro esto. Ah, perdón. Marqué otra cosa. Aquí está. Este es el ensayo. Yo hablo el ensayo. Ahí esto es lo que van a ver ustedes, el nombre. Y aquí yo coloco. Entonces yo coloco, por ejemplo, voy a hablar de la creación. Mi tema es la creación. 2 puntos. Y empiezo a escribir. La creación en nuestra concepción la realizó Dios. Esta fue hecha en 7 días. Y coloco el primer día apareció voy a poner el día y la noche. El día y la noche. Y después pongo ahí punto el segundo día. Dios creó. Y ahí coloco, por ejemplo, cualquier cosa, los animales. Y así voy escribiendo y ahí me va dando, ¿ves? Va bajando solo a la línea. Estoy ahí yo usando una pura letra y va usando solo 10 líneas. Eso es lo que se está pidiendo que se haga. ¿Ya? Ese es el trabajo. Usted lo puede hacer, por supuesto, de acuerdo a lo que usted aprendió. Y cuando decimos bibliografía, abajo colocamos, después que escribimos todo, ahora vamos a colocar, déjeme ahí. Después que escribimos todos, vamos a colocar ahí ya supóngase que ahí tiene ya las 10 líneas. Entonces pongo abajo bibliografía y pongo 2 puntos, el Pentateuco
Pentateuco de Paulo Hoff. Punto. Y ahí ya tiene un punto, ¿eh? Eso es, hermanos. No es algo complejo, es algo sencillo para que lo puedan hacer. Si entiende la idea, el formulario solo va a ir bajando, ¿ah? No tiene que usted agregarle o quitarle líneas, no. Solo va a ir bajando el, digamos, el formulario para que usted coloque las 10 líneas. Le repito, de cualquier tema que hayamos visto en Pentateuco, ¿ya? ¿Dudas, consultas, hermanos? Bueno, si hay Úrsula, dígame. Bueno, entonces este trabajo sería conveniente hacerlo después del próximo lunes, que sería Claro. 29 de mayo, porque ya tendríamos Sí, el próximo lunes estamos a 29. clase como para poder completar toda la tarea. Todavía no lo podemos hacer. Sí, pero la segunda tarea usted la puede hacer ya porque ya hemos visto algunos temas. Si usted quisiera hacerla o si no quiere esperar que veamos los sacrificios y las ofrendas, puede esperar. Pero la fecha es el 5, como tiene un puntaje que usted la entregue antes o hasta el 5 de junio, que sería la última clase de Pentateuco seguramente. Sí, es la última clase de Pentateuco. ¿Ya? No, gracias. Bien, estimados, Pastor Miguel. Hermano Héctor, sí, quiero hacer una consulta a la pastora. ¿Ya? Ser en las plagas, hay algunas preguntas que hay dos alternativas que se pueden marcar o solo una, por ser en la plaga de las úlceras. Sí. Sí, dos, tiene que ir marcando dos. Ya. ¿A qué nación y qué Sí, tipo de plaga era? Sí, esa era mi duda, si se podían marcar las dos. Ya. Ya, muchas gracias. Sí. Y si no, marca una sola. Si no se puede marcar las dos, marca una sola. ¿Ya? Igual va a estar correcto. Bien, miren, nos pilló la hora. Yo tengo que entrar a las 10 a una reunión de IBIMI nacional. Vamos a llegar hasta aquí. Hermana Macarena, ¿puede usted orar para despedirnos, por favor? El próximo... Le faltó la lista, profe. Ah, la asistencia Le faltó la va la a ver lista. el próximo lunes la vemos. Usted me dice, estuvo las dos clases con una. ¿Ya? Oramos. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Soberano y eterno Dios de la gloria, te damos gracias una vez más. Nos vamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote las gracias por tu infinito amor, tu misericordia que usted nos ha permitido en este día llegar hasta esta hora, Señor, poder estudiar. Sé que usted nos ha dado el conocimiento a nuestro profesor y también a nosotros para que nosotros podamos, Señor, adquirir todo este conocimiento. Padre Santo, encomendamos todo lo que hemos hecho en este día en tus manos. Queremos hacerlo, Señor, queremos entregar todo esto a ti, Señor, en tus manos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, que descansen, estimado hermano. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Que le vaya bien, profe. Saludos a todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, Buenas hermano. noches, hermano. Chao. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches, por la lista. La pasamos el próximo lunes, las dos listas. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Buenas noches, don Héctor. Todo bien aquí en el colegio, sin ninguna novedad, todo cerradito. Cualquier cosa le aviso.